Bueno, muchas gracias, Lorena. Es un gusto, como siempre, cada año participar en estas capacitaciones de capacitaciones urban, en este caso con el curso de 3 en 1, instructorado en yoga clásico, hatha yoga y yoga dinámico. Voy a presentarme primero, hay gente que ya me conoce y bueno, me presento para aquellos que no. Soy Kake Peisoto, profesor formador en yoga y también personal trainer. Bueno, hace varios años que estoy en esta búsqueda interna, en este descubrimiento de uno mismo, pero también del cuerpo. Por eso la conciencia es como base en este curso, conciencia del cuerpo. Por eso estudiamos mucho lo que es el cuerpo humano, entenderlo y también nuestro cuerpo. Porque cuando vayamos a armar las posturas, los ejercicios, la idea es no tener en nuestra cabeza la postura que vemos en un libro, en una imagen, donde creemos que tenemos que lograr esos ángulos articulares bien amplios, sino es buscar desde la conciencia, el descubrimiento de la filosofía del yoga, descubrir la adaptación para cada uno de nosotros. Es por eso que este curso tiene 3 instructorados en uno. Es yoga clásico, hatha yoga y yoga dinámico. Me voy a explayar rápidamente en su significado. Después abro un poquito más, ¿no? Pero el yoga clásico es la filosofía. La filosofía no tiene posturas o cuando la nombra Patanjali, que fue el que reunió todo lo relacionado sobre yoga, él no habla sobre posturas o quizás habla de una, pero el yoga clásico más que todo lo que quiere notar es que hay una filosofía de vida que se llama yoga, que busca la unión cuando se calma la mente, la unión del cuerpo con todo lo que lo rodea y consigo mismo. Entonces vamos a hablar del yoga clásico, esto, ¿no? La filosofía. Desde el Hatha Yoga, que es muy conocido, vamos a entender que es una postura que se arma y se desarma y que tiene todo un proceso. Y dentro de ese proceso también está la adaptación o la variación para cada persona. Este Hatha Yoga lo podemos dividir en dinámico y estático. Dinámico cuando armo y desarmo la postura o los ejercicios que me llevan hacia esa postura. Y el estático es cuando puedo lograr, tanto sea la postura original o la que dicen que es original, y su o variante, ¿no? Para cada persona. Entonces, o me muevo, entro y salgo de la postura, o me quedo estático. Eso lo vamos a vivenciar durante todo el curso. Y después está el yoga dinámico, que sería un encadenamiento de varias posturas o asanas que tiene un significado. Yo lo puedo trabajar como buscar el calentamiento del cuerpo, buscando flexibilidad, tonicidad, buscando concentración. Hay un significado o varios objetivos en ese trabajo. Lo pueden conocer porque se nombra mucho el saludo al sol, o Surya Namaskar, o el Chandra Namaskar, que también es el saludo a la luna. Eso se lo encasillan como el yoga dinámico, pero hay muchas otras secuencias. Y después lo que propongo es que nosotros vayamos creando nuestras secuencias, porque no existe, hasta lo que yo estudié y vivencié, secuencias que nos van a iluminar, sino que lo que tenemos que buscar que nos sirva para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, lubricar la tonicidad, la concentración, trabajos coordinativos y demás. Entonces, estos 3 instructorados en uno, yoga clásico, hatha yoga y yoga dinámico, tiene un significado muy importante. Son 3 en uno, donde lo vamos a ir viendo por separado, pero también lo vamos a ir viendo combinados a los 3. Porque en el dinamismo, en el armado de clases, de asanas, de ejercicios, van a estar los 3. Ya se van a dar cuenta en la evidencia que yo se los voy a ir nombrando. Igualmente en los apuntes hay muchos, pero muchos videos que también voy a ir recordándoles esto, ¿no? Por ejemplo, esto es yoga clásico, esto es hatha yoga, esto es yoga dinámico. Acá estamos haciendo la variación entre los 3 instructorados para que ustedes se les vaya quedando eso en la memoria. Dicho esto de los 3 cursos en uno, vamos a recordar que son 9 módulos, 9 encuentros, de los cuales tenemos el teórico y práctica. Con el teórico vamos a asistir muchísimo, ya sea con PowerPoint o los PDF. A mí me gusta explicar muchísimo sobre la historia y hablar mucho sobre la filosofía y su importancia en la práctica.
entonces también les va a quedar muy grabado varias palabras en sánscrito que, como siempre les digo, no hace falta sabérselos de memoria y que con el tiempo uno lo va a ir recordando. Van a ver ustedes que no aparece la propuesta del examen final porque en estos cursos de yoga y lo que propone la filosofía es una evolución interna que tiene todo un proceso. Entonces, considero que no hace falta tomar un examen porque uno está haciendo su evolución en cada clase y yo como formador les voy a verlos y asistirlos en ese trabajo de evolución. Entonces, desde el momento que uno empieza el curso de yoga, eh, está preparado para dar una clase, está preparado para brindar, obviamente, lo que hasta ese momento vivenció. Entonces, cuando nosotros durante el año vayamos creciendo, tomando más confianza, es ahí donde vamos a ir hablando y yo les voy a ir transmitiendo lo que voy viendo en ustedes. Y hasta ese punto es donde uno puede dar la clase. Supónganse que yo veo en ustedes, en alguno de ustedes, que por ahí les falta transmitir la propuesta de la filosofía del yoga, le diré, bueno, lo bien que haces es marcar los ejercicios, explicar esos ejercicios, pero te falta estudiar, ver más la filosofía del yoga para poder dar esa filosofía en el movimiento y que en el movimiento lo puedes llevar a la vida cotidiana. Entonces, uno puede dar una clase de yoga, pero solamente explicando los movimientos coordinados, conscientes, pero no se puede expresar mucho sobre la filosofía del yoga porque necesita más información. Entonces, es hasta ahí que la persona puede dar, es hasta ahí donde su vivencia le permite ser un profesor de yoga. ¿Se entiende? Entonces, no llegamos a fin de año donde mi propuesta va a ser que se sepan 30 posturas y sabérselas de memoria, la entrada, permanencia y salida, ni que se sepan los 10 primeros sutras de Patanjali que pertenecen al yoga clásico, porque eso para mí no tiene sentido, porque es exigirles estudiar de memoria, apurados, para llegar bien a fin de año. Entonces, entendido esto, que no hay examen, cada uno va a transmitir siempre su vivencia, es ahí donde cada uno se va a ir dando cuenta y nosotros vamos a ir estando durante todo el año presentes en ese proceso de formación. Bien, pasamos ahora dentro de este instructivo a las asignaturas que tenemos. Lo que tenemos que ir viendo y vamos a ir viendo durante todo el año son estos títulos, miren. Historia, que vamos a tener historia del yoga, historia del movimiento, historia de la gimnasia. ¿Por qué para mí es muy importante esto? Porque primero la historia del yoga, obviamente, porque necesitamos conocer esta filosofía y llevarla a la práctica del movimiento y a la vida cotidiana. ¿Por qué del movimiento? Porque antes en el yoga en sí, hace muchos años, no había movimiento. Se consideraba que la práctica del yoga era estar en quietud. Y ahí uno trascendía la dualidad calmando los pensamientos. Y después con el tiempo entró a moverse la persona que hacía su práctica del yoga y se fue abriendo estas ramas sobre el yoga, entonces había yoga más del movimiento. Y a mí me interesa conocer de dónde viene el movimiento, esta teoría del movimiento, ¿no? Cómo empezó el hombre a moverse, por qué empezó a moverse, qué es el movimiento, cómo llegamos hoy a movernos, si realmente el movimiento que hacemos nosotros hoy en día es salud, si realmente el movimiento es salud y si podemos llevar el movimiento a la salud. ¿Por qué me interesa esta historia? Y llevarla a la actualidad, porque vamos a ver muchas personas que se mueven, pero en sí, si conocemos el cuerpo humano y la historia del movimiento y un poco lo que produce el movimiento, nos vamos a dar cuenta si esa persona es consciente en el movimiento. Entonces, resumo esto, que no todo movimiento es salud, ¿no? Que para lograr una salud en el movimiento, este movimiento tiene que ser consciente. Parece muchos juegos de palabras, pero la verdad que uno se va dando cuenta en eso, en el mismo movimiento, pero en el mismo movimiento consciente. Entonces, tener en cuenta que cuando ustedes vean
en el yoga dinámico, secuencias que la persona van a ver que se mueve y mucho, por ahí también van a aprender a deducir si en ese movimiento hay salud. Van a notar que hay personas que son bruscas para desplazar sus segmentos corporales, cuando quieren alinear la columna, están hiperlordotizando en la zona lumbar, por ejemplo, si quieren mover su articulación, como no pueden, el rango articular, ponen entonces una torsión de columna. Tenemos que descubrir que dentro del estado de movimiento hay mucho para aprender. Y cuando vayamos ahí más profundo, vamos a saber que en una persona que realmente ese movimiento es beneficioso o no. Cuando vamos a la historia de la gimnasia, ¿por qué apunto sobre esto? Porque el yoga en sí, yo quiero que ustedes entiendan que muchas de las asanas, si bien se dicen que hay asanas que son milenarias y demás, porque las van nombrando la literatura antigua, pero esas posturas eran muy difíciles para el día de hoy. Más cuando hoy ya descubrimos al cuerpo humano y qué es lo que le puede provocar patologías. Entonces, había posturas o movimientos que por ahí hoy en día no convendría hacer. Y si yo voy a la historia de la gimnasia, puedo estar descubriendo que hay asanas. Cuando voy a la historia de la gimnasia, voy a descubrir que hay asanas o posturas que en sí pueden venir de la gimnasia. Entonces, para mí es importante saber esta historia. Yo puedo creer, o me hacen creer, que las posturas, las asanas, vienen de hace muchos años. Pero si empiezo a descubrir, por ejemplo, Virabhadrasanas o el Guerrero 2, quizás venga de la gimnasia sueca, danesa, quizás ande por Alemania, ¿no es cierto? Si yo voy descubriendo, lo importante para mí no es romper esto que uno cree que ahí uno se puede iluminar, que los chakras se conectan y demás, sino entender que hay otra historia que tengo que aprender, ¿no? Más de lo que puedo leer en los libros de yoga, que por ahí me quieren seducir a que todo esto viene hace muchos años de la India. Y no crean que yo soy uno que quiere tirar abajo todo esto, sino como estudioso, es también me fui para el lado de la gimnasia y quiero transmitirle esto, ¿no? Esta historia de la gimnasia y vayamos descubriendo si las posturas vienen de ahí o no. Ahora, ¿cuál es el sentido? Si vienen o no de la gimnasia. Acá lo importante que nosotros lo que queremos hacer es descubrirnos en salud en el movimiento, nada más. A mí si Virabhadrasana 2, el Guerrero 2, viene de la gimnasia occidental, no me cambia en nada, porque yo la propuesta del yoga lo que estoy haciendo es simplemente para mí, para trabajar internamente, descubrirme y demás. Ahora si yo se me cae toda una emoción que tenía con esa postura, quiere decir que el proceso de yoga no lo estaba haciendo bien. Imagínense si yo estoy haciendo las posturas porque sí, sin un sentido, bueno, más que todo eso. Entonces, apuntamos bien a la gimnasia, la descubrimos y nos vamos a entender que el movimiento lo que buscamos es la salud. Y siempre todo es con la filosofía del yoga clásico. Las otras asignaturas que vamos a tener, psicología y educación, a mí me interesa mucho también entender no solamente la propuesta del yoga de hace muchos años que dice qué pasa con el ser humano, porque Patanjali en el yoga clásico vamos a ver que explica todo esto, qué pasa con la mente cuando se perturba, cuando en la práctica pasa algo. Pero bueno, descubrimientos de hoy en día, ya psicólogos que se pusieron a estudiar, van descubriendo esto de cómo funciona o cómo aprende el ser humano y las etapas de aprendizajes que hay. Y eso es muy importante porque para saber cuándo damos el yoga para los niños. Van a ver ustedes que hay clases de yoga para niños que le dan las posturas que se dicen son tradicionales. Y descubrimientos más actuales se dice que el niño puede aprender por descubrimiento, que no hay que dejarlo estático en un lugar, en una postura, diciendo que calme los pensamientos, porque ese nene necesita moverse, hacer algo, después hacer otra cosa, descubrir una postura, descubrir la otra, jugar, armar secuencias que él pueda crear. Y hay etapas donde el nene es muy egocéntrico, él no puede ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta